De hecho, está con nosotros ya en la cabina el señor Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que el día de ayer estuvo en el Congreso de la República respondiendo a un pliego interpelatorio. Sobre esas respuestas y sobre otros temas vamos a conversar con él en unos instantes. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen en la radio, en las redes sociales. El tema que tú has mencionado es decisivo. No sé si toda la importancia que tienes quedó patente en la interpelación de ayer, que es un acontecimiento político. Acá queremos enfocar las responsabilidades de ese ministerio desde el punto de vista de lo que es sin duda una prioridad de la política pública en el Perú, el bienestar de nuestros niños y la lucha contra la afectación de enfermedades que los pueden perjudicar a lo largo de toda su vida futura. Esa es la tarea, naturalmente, que tiene, entre otros, el programa Caliwarma en un marco multisectorial, como lo explicó el ministro ayer, pero tenemos la ocasión de preguntarle directamente si quedó satisfecho con las respuestas que dio y pedirle que explique de la manera más pedagógica posible, ya no a los congresistas, sino a todo el público peruano, cuáles compromisos está adoptando su ministerio para, por lo menos, retroceder significativamente la tasa de anemia en nuestro país, que es uno de los indicadores más vergonzosos. Muy buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Queríamos empezar por la crítica que se hizo a la escasa ejecución presupuestal del ministerio en programas sociales diversos. Caliwarma es uno de ellos, el más importante, pero también las ollas comunes, donde apenas lo mencionó la congresista Sigrid Bazán, se había ejecutado el 14% del presupuesto asignado. Pero no solamente se trata de la congresista Bazán, sino que hace poco en Villa María del Triunfo, un grupo de madres encargadas de estas ollas comunes dijeron que más de 1.280 hogares enfrentan la carencia de insumos que por ley les son asignados. Y esta solución la tiene que proponer en lo inmediato el ministerio que usted lidera. Muy buenos días, quisiéramos encontrar una respuesta ante ello. Primero, gracias por el espacio, don Fernando, Mávila, porque efectivamente ayer, dentro de la prerrogativa del Congreso, nosotros acudimos a la interpelación que se había planteado. Sin embargo, acá hay que hacer un llamado también al Congreso para que podamos organizarnos mejor en cuanto a la función que tenemos los ministros también de informar a la representación nacional. Ayer me ha sorprendido que del 100% de los firmantes de mi interpelación solamente estuvieran 3 o 4. Y la verdad es que cuando se hacen las preguntas, entiendo, es para absorber las consultas y que esto no siga corriendo, trayendo a la población, a la ¿no es poca cierto?, asistencia de los congresistas. De los congresistas que firmaron la moción de interpelación, ¿no? Luego ha habido varios congresistas que efectivamente han planteado sus interrogantes y que hemos tratado de responder con meridiana claridad para que justamente la población que nos está mirando, que nos está escuchando, que tiene expectativa de lo que hace el Estado, sepa muy bien que hay un Estado que está muy sintonizada con su necesidad para hacer esta protección social, sobre todo en momentos cuando hay pobreza y pobreza extrema. Dicho esto, uno de los puntos que eran básicos a aclarar, que no solamente se ha dado en el espacio de ayer, yo les quiero informar a ustedes y a través de ustedes a la opinión pública, que del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hemos tratado de informar en los conductos regulares. Por ejemplo, nosotros mismos hemos solicitado una participación en la Comisión de Inclusión y Discapacidad. ¿Para qué? Para informar esto en el Congreso de la República. Fue aceptada, fuimos y hemos tenido un espacio de información. Igual hemos ido a la Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia, hemos ido a la Comisión Hambre Cero, a la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Para qué? Para informar. Pues bueno, estamos ayer en la interpelación y ahí nuevamente hemos informado de que los números a veces que se ven en la consulta amigable del MEF no a veces señalan o no se esclarece lo que pasa en la realidad. ¿Qué es lo que pasó en la realidad? Le explico. Se refiere a los escasos, digamos, porcentajes en la ejecución, que es lo que se le ha reclamado. En los primeros meses de ejecución. 2.8%. Lo expliqué por qué. Primero, la ejecución ahorita del presupuesto para esas intervenciones está ya bordeando el 20%. Porque es lógico. El año pasado
Recuerden, nosotros aprobamos un presupuesto para ollas comunes de más de 140 millones de soles. Y asimismo, el año pasado, en coordinación con la municipalidad, que es algo inédito, siempre la Municipalidad Metropolitana ha tenido confrontaciones con el Ejecutivo, ahora es todo lo contrario. Conversamos y coordinamos con el equipo del alcalde metropolitano de la mejor manera en beneficio de la población vulnerable. Él se sumó con un presupuesto propio para ollas comunes. Y por lo tanto nosotros hicimos que la municipalidad pudiera distribuir alimentos, liberando el presupuesto del MIDIS para que hiciéramos otras acciones en favor de ollas comunes y comedores populares. Entonces, ¿quién falló, la municipalidad? No. ¿Esto qué pasó? Que el fin de año, cuando nosotros ya intervenimos, dejamos garantizado alimentos, porque la última entrega de alimentos fue por el mes de noviembre y diciembre. Del 23. Del 23. Esto hace de que estén abastecidas 2 o 3 meses por la cantidad de alimentos que nosotros distribuimos a las ollas comunes. Y eso te da plazo, y eso es algo también concertado. Esto te da plazo porque cuando empieza un ejercicio presupuestal, no es que automáticamente tienes el dinero. Y hay procedimientos que se tienen que hacer para la compra de alimentos. Por lo tanto, ya tenían alimentos, aseguramos eso. Nosotros también trabajamos con la municipalidad, nuevamente lo expliqué ayer, que el alcalde de Lima dijo, en Lima Metropolitana dijo, ok, yo tengo un presupuesto adicional de 50 millones y sigo aportando para que las ollas comunes tengan alimento los primeros meses. La municipalidad ha abastecido con su presupuesto, en coordinación con el MIDIS, los meses de enero, febrero y marzo. Sí, nosotros hemos comenzado a partir del mes de abril. Correcto. A distribuir alimentos. Nos está explicando. Ahora, llama la atención que usted nos diga, la municipalidad se hizo cargo a inicios de año, destinó su presupuesto para las ollas comunes, el MIDIS no tuvo que ejecutar un presupuesto para ellas, sobre todo en Lima Metropolitana. Ahora que termina la intervención de la municipalidad, recién van a empezar a ejecutar el presupuesto, estamos recién en 17.5%. Eso es lo que ha dicho usted. Pero no se entiende muy bien si aquí hay un programa con un orden y una responsabilidad, ¿quién termina siendo el responsable de la protesta en cuanto a la distribución para las ollas comunes? ¿Es el MIDIS o es que el MIDIS le cedió esas facultades porque generosamente la municipalidad se ofreció a destinar un dinero? Porque el gobierno se maneja con un orden. La administración pública tiene un orden y tiene unos protocolos para establecer responsabilidades. ¿Nos permite ir a la pausa, por favor? Sí. Y regresamos con su respuesta. Son las 8:15. Son las 8:20, estamos conversando con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a propósito de la interpelación que durante 5 horas se llevó a cabo ayer en el Congreso, donde se le hizo preguntas sobre los temas que tienen que ver con su sector, pero en particular sobre el tema de Caliwarma. Y yo quería enfocar ahora nuestra conversación en el tema de la anemia en el Perú, porque, como recordaba Mávila Huertas, hemos tenido en los últimos tiempos a una funcionaria de nutrición del Ministerio de Salud que nos ha mostrado el arroz fortificado que se va a distribuir y que, según ella, ha permitido que países como Costa Rica reduzcan en 3/4 partes el número de niños con anemia en ese país. Yo quisiera saber, por favor, en qué fase se halla la distribución masiva del arroz fortificado, si es cierto que tiene esta capacidad de aportar hierro y nutrientes básicas en las regiones en donde la anemia afecta a más de la mitad de los niños. Esa es una grata noticia, don Fernando, lo que está señalando, porque se dio una ley por el Congreso, y hay que aplaudir las buenas iniciativas, del uso, digamos, obligatorio del arroz fortificado a partir de las intervenciones sociales. Lamentablemente, nuevamente, un reglamento impidió que esto se ejecute de manera permanente. Pero este gobierno, de manera responsable, dio las indicaciones, la Presidenta de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a los otros sectores, digamos, competentes, en este caso al Ministerio de Salud, para que este reglamento se diera. Ya se dio el reglamento, don Fernando. Esta próxima semana estamos lanzando públicamente ya la ejecución de la ley con su reglamento, y todos los programas sociales, sobre todo los que tiene el MIDIS, vamos a tener arroz fortificado, y eso es una gran noticia porque efectivamente hay evidencia científica de que el arroz fortificado es un importante elemento para la reducción de la anemia. No es el absoluto, pero sí, digamos, puede
avanzar en esta lucha que tenemos contra esta patología que sobre todo golpea a los niños y niñas de todo el Perú, ¿no? ¿Cuántos niños están cubiertos actualmente por Caliwarma? Y además también se ha hecho críticas al contenido de los desayunos, a las porciones. Eso por un lado. Y lo otro, preguntarle por este programa de comidas calientes, que me parece una innovación en el trabajo. Claro que sí, Mávila. Otra decisión que hemos tomado. Acá Caliwarma es importante señalar lo siguiente. Atiende a más de 4.150.000 niños todos los días en año escolar. Es una cantidad de niños importante. Es la operación logística, creo que, más compleja a nivel nacional en lo que es la administración pública. Y sin embargo, nosotros venimos asegurando que estos alimentos lleguen a las instituciones educativas más lejanas. O sea, hemos estado en Purús, el 100% de la distribución a través de los colegios. Y es dinámico. El 100%, pero es dinámico, porque un programa de este tipo, de esta envergadura, nunca termina de tener imponderables. Porque imagínense trasladar alimentos hasta las zonas fronterizas, imagínense trasladar alimentos hasta las zonas más altoandinas. Es complejo y por eso el equipo permanentemente tiene que estar monitoreando que los alimentos lleguen, que los alimentos se preparen, que los alimentos se consumen. Pero algo más que es importante informar. Recordar que en pandemia se suspendió el servicio de Caliwarma regular. Sí. El servicio regular tiene dos modalidades. Una, la de productos, que es adquirir los productos, distribuir a las escuelas, sobre todo en las regiones, en las provincias. Pero no había escuelas funcionando y en ese prepararlas en las escuelas. Y la otra modalidad es las raciones, que son los preparados y llevados preparados a las escuelas. Eso se suspendió en 2020. Han pasado 4 años. Y nosotros, de manera responsable, este 2024 hemos reactivado. En esos 4 años no es que se dejó sin alimentos. Hemos activado una tercera modalidad que antes no se tenía, que era darle provisión de alimentos a partir de canastas a las madres y padres de familia de cada uno de los niños que están en la escuela. Pero Caliwarma utilizaba los colegios para focalizar y poder hacer una medición estricta del impacto de esa mejor nutrición en el desarrollo de los niños. Por eso que esa medida fue en pandemia y temporal, y por eso teníamos la obligación, ya este año que no había pandemia, recordar que el año pasado todavía había pandemia y los presupuestos se hacen un año antes, teníamos la obligación y la responsabilidad de hacerlo, y lo hemos hecho. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? En el tema modalidad de productos, creo que ahí el impacto ha sido menor, 100%, los desayunos están distribuidos, aunque estamos trabajando con el Ministerio de Educación para mejorar las condiciones de la preparación en las escuelas. Eso todavía hay una brecha que tenemos que subsanar. Pero en el tema de raciones, que ahí había todavía información que no teníamos clara, dependemos de proveedores que tienen que preparar estos desayunos en casi 1 millón de raciones todos los días, pero que lamentablemente por la complejidad de preparar un desayuno caliente y llevarlo a la escuela, esto ha tenido un impacto también en los proveedores y por lo tanto rápidamente hemos tenido que recurrir nuevamente a esta, digamos, intervención provisional, que es, sin dejar de alimentos a los niños, darles sus canastas de alimentos para que sean preparados en los hogares. Y en la cuarta convocatoria que se viene ahorita, reactivar nuevamente las escuelas que no tienen esa modalidad. Sin embargo, y es importante acá, esto sí es decirles, lo de el piloto que estamos haciendo con el Programa Mundial de Alimentos. El problema de Caliwarma, después de 12 años, es que como se diseñó, ya hoy día tenemos evidencia a partir de una evaluación de impacto de la Universidad del Pacífico y otros, digamos, informes internos y la mirada de la experiencia que definitivamente, gracias a Dios, tengo por haber estado en el MIDIS mucho tiempo, es decir, que el programa necesita una reestructuración. Y la hemos hecho. Estamos en plena reestructuración. Exactamente. ¿En qué consiste la reestructuración? Porque si queremos nosotros asegurar que los alimentos no solamente se preparen y se consuman con pertinencia cultural, tienen que ser preparados en las escuelas. El sistema de preparación a través de proveedores y llevarlos a las escuelas, yo creo que es un tema muy delicado y que ya vemos que no tiene las garantías de que esto sea de la manera más eficiente. Por eso es que con el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, hemos hecho un piloto en 2 escuelas de Barrios Altos. Pobreza urbana, ojo, importante. No tenían ninguna condición para preparar alimentos, pero sí tenían espacio e infraestructura. Y hemos construido ahí cocinas, hemos construido los comedores. ¿Qué resultados ha dado en esas 2 escuelas de Barrios Altos? Maravilloso. Ahora los niños
toman su desayuno caliente en 2 turnos, los padres están contentos. A ver si nos invita la próxima vez a ir a Encantadísimo. Mávila para ver efectivamente cómo se está trasladando la responsabilidad de los proveedores a las escuelas. Dicho esto, y por importante que sea este tema que le corresponde a usted, queremos hablar sobre responsabilidades políticas en general que usted asume, porque entre los ministros es la persona que desde más tiempo trabaja con la presidenta Boluarte, usted lo ha recordado, está en el MIDIS desde julio del año 21 e incluso antes. Y usted sabe que la presidenta se halla objeto a muchas críticas por varios tipos de causas que tienen que ver con las joyas, que tienen que ver con las razones por las que estuvo bajo un régimen postoperatorio durante un cierto tiempo, y esto se traduce en el hecho de que no da conferencias de prensa directas, no contesta preguntas directas a periodistas que puedan repreguntar. ¿Qué le recomienda usted a la presidenta que usted conoce tanto sobre este déficit de comunicación que sin duda contribuye a la muy baja aprobación popular que tiene según todas las encuestas? Don Fernando, yo le puedo decir, y creo que no voy a ser infidente, es que las conversaciones que tenemos con la presidenta, tanto en Consejo de Ministros como en los despachos bilaterales, la presidenta no es esquiva a tener espacios con la prensa. Lamentablemente, y no hay que generalizar, por eso nunca es bueno generalizar. Si hay algunos medios, si hay algunas personas de los medios de comunicaciones o periodistas que han confundido el hecho de que todo funcionario, inclusive el presidente de la República, tenga la obligación de dar cuenta de sus actos, con hacer, digamos, preguntas que van más allá de respeto, la consideración, que no solamente tiene que tener como presidente de la República, sino como una dama, como una mujer que se merece todo nuestro respeto. Entonces, esa relación se va a retomar, esa relación se va a recomponer porque ella es una mujer demócrata, porque sabe la importancia de la prensa, y estoy seguro que estamos nosotros buscando, evaluando los espacios donde ella pueda absorber las preguntas, las consultas, comunicar. Ahora, mientras tanto, no es que la presidenta no comunique, solo que se está tomando otros espacios, otros mecanismos para que ella pueda comunicar, digamos, las decisiones que toma de gobierno. Cuidado, que es lo que decía Pedro Castillo también, no tome esa senda, por favor. No, las comparaciones son odiosas y sí, yo creo que por ahí no va. Pero eso de no comunicar con la prensa independiente, sino con el pueblo directamente. Pero seguro lo vamos a hacer, miren, sobre todo acá en RPP, que es la voz del pueblo, estoy seguro que va a tener un espacio importante para que la presidenta comunique las buenas cosas que estamos haciendo en favor de la población. Y también para responder a otras interrogantes que se hace la población y que han motivado, por ejemplo, en el Congreso 2 mociones de vacancia que se están en este momento preparando. Una palabra sobre eso, por favor. Bueno, yo lo que puedo decir, respetando, digamos, las funciones del Congreso, y parte de sus funciones pues es esta fiscalización y estas propuestas a veces de vacancias. Sin embargo, a ver, ¿qué es lo que necesita nuestro país? ¿Qué es lo que necesita el Perú? ¿Qué es lo que necesita ese 29% de pobreza y pobreza extrema, que 1.5 ha aumentado? Que si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho el 23, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde el gobierno de la presidenta Boluarte y otros ministerios, hubiéramos estado en 32% de pobreza. No dicho por MIDIS, dicho por el mismo INEI. ¿Qué es lo que necesita? Necesita tranquilidad, necesita paz social, necesita que los agentes económicos, los inversionistas, que son los únicos, la única fórmula que nos puede llevar a salir de la pobreza y pobreza extrema. Lo que hacemos en el MIDIS es contención, pero el hecho de que tengamos menos pobreza es que el Perú se reactive, es que seamos prudentes. No digo que no se presenten mociones de interpelación, ni de censura, ni de vacancia en ese caso. Hay una de censura que va a presentar la congresista Bazán en su contra. Y bueno, es parte de su trabajo como congresista. Ella evaluará si es pertinente presentarla y los demás miembros del Congreso evaluarán si es pertinente aceptarla. Mientras tanto, yo me enfoco en las políticas sociales, yo me enfoco en trabajar por pensión 65, por los adultos mayores, con las personas de discapacidad severa, yo me enfoco en trabajar por los niños y niñas del Perú. Esa es mi obligación y esa es mi responsabilidad y la vamos a hacer hasta el último día que la presidenta lo requiera o que de repente prospere una moción de censura que particularmente creo yo interrumpiría un trabajo importante en lo que es política social, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ministro. Yo pienso que nos ha contestado lo que teníamos pendiente, Mávila. Muchas gracias por su presencia acá y tomamos nota de que usted cree que la presidenta Boluarte pronto
va a dar entrevistas a nuestro medio, como a los demás, de un país pluralista y democrático, como sigue siendo el Perú. Muchas gracias, ministro responsable del desarrollo y la inclusión social. Gracias. Vamos a la pausa y al resumen, a los titulares de la media hora. Son ya las 8:32 y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.